Sea f una función continua en 0,1 tal que f de x pertenece a 0,1 para todo x que pertenece a 0 a 1. Demuestre que existe x en el intervalo cerrado 0,1 tal que f de x es igual a x. Debemos considerar una función g de x que sea igual a f de x menos x. Como f es continua en 0,1 y x debe pertenecer a 0,1, entonces g es continua en 0,1. Ahora, sabemos que 0 es menor o igual a f de 1 y f de 1 debe ser menor o igual a 1. ¿Por qué? Ya sabemos que f de x pertenece a 0,1. Lo que hacemos con esta expresión es restar menos 1 y nos queda que menos 1 es menor o igual a f de 1 menos 1 y f de 1 menos 1 es menor o igual a 0. Es decir, si observamos y hacemos que x es igual a 1 en g de x, nos queda que f de 1 menos 1 es menor o igual a 0. En este sentido, tenemos que menos 1 es menor o igual a g de 1 menor o igual a 0. Entonces podemos decir que g de x es negativa en x igual a 1. Sabemos que 1 es mayor o igual a f de 0 y f de 0 es mayor o igual a 0. Se puede afirmar ya que f de x pertenece al intervalo 0, 1. Podemos decir, si lo revertimos, que 0 es menor o igual a f de 0 y f de 0 es menor o igual a 1. Y observamos que si reemplazamos a g de x en x igual a 0, g de 0 va a ser igual a f de 0 mayor o igual a 0 o 0 menor o igual a f de 0. Entonces 0 menor o igual a g de 0 y g de 0 es menor o igual a 1. Es decir, que g de x es positiva en x igual a 1. Entonces podemos afirmar que g de 1 es menor o igual a 0 y que 0 es menor o igual a g de 0. Como g es continua en 0,1, podemos traer a colación el teorema de Bolzano, que enuncia lo siguiente. Si f es una función continua en a, b y f de a es menor que 0 y que 0 es menor que f de b, entonces existe un x que pertenece a b tal que f de x es igual a 0. Aplicándolo a nuestra función g de x, podemos decir que existe un x que pertenece a 0 a 1 tal que g de x es igual a 0. Habíamos dicho que g de x es igual a f de x menos x. Si reemplazamos, tenemos que existe un x que pertenece a 0,1 tal que f de x menos x es igual a 0. Ahora vamos a hacer esta magia y pasamos al otro lado de la x, a sumar. Y nos queda que existe x que pertenece a 0 a 1 tal que f de x es igual a x. Pero como vemos, es lo que nos han pedido en el ejercicio. Gracias.